Hace ya bastante tiempo, en una ciudad muy lejana, Star Wars será presentada por primera vez al público estadounidense. Todos aquellos que fueron al estreno de la epopeya espacial de George Lucas quedaron embaucados por el letrero ascendente que parecía recapitular una historia anterior que solo su creador tenía el privilegio de conocer. Después del texto, una pequeña e icónica nave se coló tímidamente en la pantalla, a escasos segundos de descubrir que huía de un colosal crucero triangular que, como un leviatán, inundó todo el marco del plano. Plano a plano, los ojos de los espectadores comenzaron a almacenar diseños y estampas que instantáneamente se volverían inmortales. Frases que retumbarían en las cabezas de millones de personas, una música y sonidos inconfundibles que jamás podrían escapar de los canales auditivos y unos personajes cuyos actores apenas podían comenzar a comprender que sus rostros habían sido inmortalizados en el celuloide como los héroes del pasado eran retratados en la piedra. Todos los asistentes a la sesión del Teatro Chino de Los Ángeles habían sido testigos del nacimiento del mayor mito contemporáneo y en muy poco tiempo todo el país se desvirgaría de esta experiencia. El 25 de mayo de 1977, la Guerra de las Galaxias será ya un fenómeno sin precedentes. Nadie había visto nunca nada igual, a excepción de aquellos que compraron el primer cómic de Star Wars que Marvel publicó en kioscos semanas antes a las primeras proyecciones. Pues sí, antes del estreno de la primera película de la saga galáctica por excelencia, había gente que ya había podido tener la oportunidad de sumergirse de alguna manera en la lejana galaxia de Lucasfilm y 20th Century Fox. Y todo gracias a unos tebeos sin pretensiones que la Casa de las Ideas produjo sin muchas esperanzas. Lo que Stan Lee y compañía no sabían en ese momento fue que aquellas descabelladas ideas de Lucas terminarían salvando a la editorial de una crisis que parecía no tener solución. ¿Quieres descubrir los entresijos de este curioso y trascendental capítulo en la historia de la era Marvel de los cómics? Pues abróchate el cinturón, pues ya tenemos hechos los precisos cálculos para poder realizar nuestro salto por el hiperespacio hasta la lejana galaxia de Marvel Comics. Antes de centrarnos en la colección inspirada por el libreto original de Lucas, debemos hacer una composición general de cuál era la situación de Marvel a mediados de los 70. Tras el fin de la década fundacional de los 60 y la marcha de Jack Kirby, la editorial vivió, gracias a su acción transformadora del Comics Code, una nueva etapa que Stan Lee bautizó como Fase 2. En la que los nuevos editores, con el ya curtido Roy Thomas a los mandos, buscaban expandir los horizontes de sus historias de superhéroes. Con este nuevo mantra, Marvel comenzó a proveer a los kioscos de todo el país con una gran oleada de géneros que poco o nada tenían que ver con las primeras aventuras derivadas de la ciencia ficción de finales de los 50, de la que terminaron de surgir todas las estrellas de sus cómics. Ahora había numerosos y variados títulos de terror, historias de kung fu, de blaxploitation, de amor, de extraña sátira humorística y un sinfín de spin-offs y nuevas colecciones superheroicas, así como reinvenciones de conceptos que parecían ya olvidados. Ahora había un cómic de Marvel para cualquier tipo de público, pero eso no pareció proliferar en grandes beneficios. Es más, la Casa de las Ideas estaba haciendo más de lo que podría ofrecer, y sus grandes aventuras se comenzaron a resentir de esta sobreexplotación comiquera. Hacia 1975 la compañía presentaba 44 títulos cada mes, cosa que empezó a ser insostenible, teniendo en cuenta además las constantes subidas del precio del papel, la cambiante distribución en puestos de prensa que terminó sustituyéndose poco a poco por los grandes almacenes que no pagaban ni de lejos las mismas comisiones que los antiguos kiosqueros. Solo las grandes colecciones como Spider-Man parecían dar cierto beneficio. Las grandes series, a excepción de la renovada Patrulla X o la tumba de Drácula, presentaban una calidad cada vez más cuestionable. Uno de los títulos más populares y destacables de aquellos años oscuros fue el de Conan el Bárbaro, adaptación de los antiguos relatos de Robert E. Howard, de los que Marvel adquirió los derechos de explotación. El éxito de la serie de la legendaria dupla de Roy Thomas y John Buscema ponía de manifiesto una nueva forma de hacer negocio que parecía ser rentable. Es así como el propio Roy comenzó a estudiar la posibilidad de conseguir nuevas propiedades intelectuales para poder adaptar en el formato de comic books, del que poco a poco comenzó a nacer un mercado especializado.
El dueño de una de las primeras tiendas de cómics de Nueva York, Ed Summer de Summer Snipe Comic Art Emporium, era amigo de Roy y de otros grandes talentos de la industria del entretenimiento. Entre ellos estaba un joven llamado George Lucas, que Thomas, como buen cinéfilo, conocía por haber dirigido American Graffiti. George siempre ha reconocido ser un aficionado del mundo del cómic, teniendo a Alex Raymond y su universo de Flash Gordon como principal inspiración, y siempre ha tenido un gran interés por estudiar los aspectos socioculturales de las historias y el impacto de su tiempo. Tal vez, por ello, también ha mostrado bastante interés por las obras de E.C., con las que creció durante la década de los 50. De hecho, cuando la producción de su extraña space opera La Guerra de las Galaxias estaba a punto de comenzar, el cineasta intentó que el propio Stan Lee, co-creador del Doctor Muerte en el que pareció inspirarse para diseñar a Darth Vader, se encargase de una adaptación marvelita, aunque el célebre escritor desechó la idea. Poco más de un año después, Ed Summer junto a Charles Lippincott, contratado por Lucas para promocionar la cinta, volvieron a proponer la idea de hacer cómics de Star Wars a un jefazo en Marvel, esta vez a su amigo Roy Thomas, que pareció tener una reacción similar a la de Stan Lee meses antes, pensando que sería una película más de serie B de ciencia ficción, hasta que Summer y Lippincott comenzaron a mostrarle artes conceptuales del gran Ralph McQuarrie. En aquel instante, Thomas supo que ante él se encontraba algo que no había visto jamás, y tras conocer los detalles del argumento, él mismo se postuló como guionista de los primeros tebeos de la saga, que serían dibujados por Howard Chaykin, a quien George tenía en muy alta estima por sus trabajos en DC Comics. Tras varias negociaciones con la Casa de las Ideas y terminar cediendo de forma gratuita los derechos de explotación de la película para los primeros 6 ejemplares, George Lucas y Roy Thomas consiguieron hacer de los cómics de Star Wars una realidad. Aunque, al igual que la gran mayoría del mundo del cine, en Marvel eran bastante escépticos con el desempeño comercial de las ideas de Lucas. El resto, como todos sabemos, es historia. Tras el rotundo éxito del filme, el primer ejemplar de la colección tuvo que reeditarse varias veces, alcanzando el 1.000.000 de ejemplares vendidos. Como todo lo que comenzó a distribuirse de la marca Star Wars, las ventas siguieron disparándose hasta conseguir reflotar los beneficios de una Marvel que parecía empezar a recuperarse de esos peligrosos años a la deriva. Sin embargo, la sucesión de los números de la colección hizo que el libreto original estuviera ya, en su totalidad, incluyendo las escenas eliminadas del corte final, plasmado en el papel, y hubiera sido una auténtica temeridad, viendo el fervor por todo lo Warsy, que la serie de Star Wars de Marvel Comics se hubiera quedado ahí. Roy Thomas y el grupo de dibujantes tendrían ahora vía libre para seguir explorando los mundos de una galaxia muy lejana. Cautivado por el mundillo de los bajos fondos que solo se intuían en la primera cinta de la franquicia, Thomas optó por centrarse en el personaje de Han Solo, Chewbacca y el precio que el peligroso Jabba el Hutt, que apenas se había asomado de una forma humana en una de las escenas eliminadas, había puesto por las cabezas del contrabandista y su peludo amigo Wookiee. Cabe resaltar que si bien la secuencia retirada presentaba esa apariencia de un Jabba primigenio, el diseño que se empleó en estas primeras aventuras de un proto-universo expandido de la saga tampoco tenía nada que ver con la gorda babosa que veríamos años después desde el retorno del Jedi, y es que aquí podemos comenzar a ver diferencias entre lo que era el universo de la Guerra de las Galaxias con lo presentado en el soporte de los comic books. En estas primeras publicaciones secuelas del clásico del 77, Thomas y Chaykin introducen este apartado más mundano y prohibido de la galaxia, enmarcado en un ambiente western, del que siempre se han beneficiado los relatos de este universo. Pero tal vez el problema, visto con la perspectiva futura desde donde estamos presentando ahora esta disertación, es que lo mostrado en las primeras historias de estos cómics se sienten demasiado arraigados a las costumbres terrícolas. En su primera película, Lucas mencionaba tímidamente ciertos aspectos como los caballeros Jedi, las guerras clon, la fuerza y muchos otros conceptos que serían explorados en el futuro y enriquecerían la construcción del mito, pero ninguno de estos sería tratado con profundidad por las revistas de Marvel, y esto era así porque Lucasfilm no permitía a los autores de la Casa de las Ideas sumergirse en los misterios alrededor de las leyendas dentro de la galaxia de Star Wars. Bien puede verse la exploración de otros mundos y un
un primer vistazo de lo que podrían haber sido los tiempos de la República antes de la caída de la Orden Jedi, pero Roy y compañía estaban en realidad atados por unas claras limitaciones que no permitían que los viajes comiqueros de los personajes que tanto gustaron en las salas de cine pasaran de ser meros pasatiempos con unas estructuras muy simples, en los que realmente no parece que estés leyendo una historia de Star Wars. El Imperio no se presenta como una amenaza regular, ya que Lucas no quería que su estructura se desarrollara en demasía, de la misma forma que ocurría con los ya mencionados misterios de la Fuerza y todo su envoltorio de Jedi y Sith, al igual que con el resto de protagonistas, que tampoco pudieron gozar de mucho desarrollo. Esto hizo que autores como Roy, que terminó abandonando la serie por esta presión y falta de libertad, o Archie Goodwin tuvieran que terminar creando sus propias facciones, equipos e historias apartadas de la trama principal presentada por Lucas. De toda esta creación de nuevos héroes surgió la controvertida figura de Jackson, un conejo verde carnívoro de 2 metros que, aunque icónico por formar parte de los primeros días de la franquicia, sentaría también los pilares de ciertos elementos o tipos de personajes que terminarían generando más polémicas que consensos en una fanaticada que, pese a las constricciones narrativas de las revistas, seguían consumiendo estos extraños, aunque entretenidos, relatos primigenios de un universo que seguía ganando popularidad cada día y continuaba dando beneficios a Marvel Comics Group. Visto el exitazo de esta adaptación, la editorial se hizo con otros títulos ya existentes como John Carter de Marte, 2001 Odisea en el espacio o Star Trek, mientras Conan continuaba liderando todas estas versiones en cómic que mantuvieron a flote a Marvel en unos años en los que ya con Jim Shooter en el puesto de editor jefe a finales de los 70 logró reestructurarse y adentrarse en una nueva etapa de grandes títulos y sagas inolvidables para todos los aficionados al mundo del cómic de superhéroes. Por su parte, Star Wars mantuvo su serie Marvelita, cuya continuidad fue echada por tierra en el momento en el que el Imperio contraataca fue estrenada en 1980. La secuela recibió también una adaptación al papel, increíblemente dibujada por Al Williamson y Carlos Garzón, que sustituirían en la mesa de dibujo al ya veterano Carmine Infantino. La laureada nueva cinta terminaba de establecer la identidad del universo de Star Wars, que se impregnaría en los números venideros. Tras el estreno del último filme de la trilogía, El Retorno del Jedi, las presiones por parte de Lucasfilm por mantener la coherencia y prohibir ciertas tramas terminaron por acabar con la colección Marvel de Star Wars, que conformó el primer universo expandido de la Guerra de las Galaxias. Ya con la compra de los derechos por parte de Disney en 2012 y tras grandes años de series de animación, una trilogía de precuelas, novelas y cómics editados por Dark Horse, la saga de George Lucas regresaba junto a un nuevo canon narrativo a Marvel en 2015, poco antes del lanzamiento de la trilogía de secuelas. Todo el contenido que se ha tenido en la franquicia durante todas estas décadas ha podido opacar las primeras aventuras de Star Wars que, aunque humildes, sencillas, incluso poco gratificantes, conformaron una de las colecciones más importantes del mundo del cómic, pues al fin y al cabo rescataron a Marvel de la quiebra. Aunque solo fuera por este hecho, habríamos de valorarlas un poco más.